El día de hoy hablaremos sobre la corrosión de biomateriales. El concepto de biomateriales ha ido evolucionando en el tiempo, de acuerdo a las necesidades y el entendimiento que se ha logrado de la interacción entre material y tejido vivo. Inicialmente, los biomateriales se definían como materiales biológicamente inertes utilizados para ser incorporados o implementados dentro de un sistema vivo para reemplazarlos o restaurar alguna función permaneciendo en contacto permanente o intermitente con fluidos corporales. Hasta hace algunos años, los biomateriales eran esencialmente materiales industriales seleccionados con el único criterio de que fueran biológicamente aceptables, es decir, que no fueran tóxicos. A estos se les conoce como biomateriales de primera generación. Sin embargo, actualmente los biomateriales son diseñados, sintetizados y procesados pensando en la aplicación médica a la cual serán destinados, es decir, los biomateriales deben de ser biofuncionales además de inertes, donde la funcionalidad se refiere a la habilidad del implante para realizar la función para la cual es diseñado. Los requerimientos de los biomateriales de segunda generación son 1. Biocompatibilidad, o sea que es aceptado por el organismo. 2. Ser químicamente estable e inerte. 3. Tener buenas propiedades mecánicas. 4. Tener buena resistencia a la fatiga de acuerdo al tiempo de vida programado para el implante. 5. Tener una densidad y peso adecuados. Y 6. Finalmente estar diseñados adecuadamente y tener adaptabilidad. Por otro lado, en los biomateriales de tercera generación, es decir, los que se encuentran en etapa de investigación en el momento, se considera incluso que la biocompatibilidad no sea simplemente sinónimo de no toxicidad, es decir, en lugar de materiales inertes se plantea el reto de diseñar materiales biofuncionales y bioactivos. La mayoría de los biomateriales actuales no son totalmente inertes en el ambiente húmedo, cálido y oxigenado de los tejidos vivos, causando la liberación de productos de corrosión, iones metálicos, en el caso de aleaciones metálicas, o de degradación como plastificantes o monómeros residuales, en el caso de los polímeros. De acuerdo con el tema, nos enfocaremos en los biomateriales metálicos. La mayoría de los biomateriales metálicos son considerados como casi inertes. Su bioactividad en la formación de una interfase hueso-implante es mucho menor que la de otros compuestos tales como los fosfatos de calcio. Sin embargo, los metales siguen siendo los más utilizados en implantes donde se requiere el soporte de una carga debido a su alta resistencia mecánica, aunque se ha aplicado también en tratamientos cardiovasculares. Los principales metales biocompatibles son acero inoxidable, aleaciones basadas en cobalto y aleaciones basadas en titanio. Considerando solamente el material, la biocompatibilidad de los metales está principalmente determinada por la toxicidad de los metales individuales presentes y las reacciones superficiales químicas como lo es la corrosión. La corrosión es el proceso electroquímico en el cual un metal reacciona con su medio ambiente para formar óxido o algún otro compuesto. La celda que causa este proceso está compuesta esencialmente por tres componentes que son el ánodo, el cátodo y el electrolito, que es la solución conductora de electricidad. En los biomateriales, la corrosión es consecuencia de la formación espontánea de una capa pasiva de óxido. La corrosión y la superficie de biomateriales metálicos. La corrosión de los materiales en soluciones acuosas tiene lugar gracias a mecanismos electroquímicos, los cuales son específicos de cada metal. Mientras más noble sea el metal, menor es su corrosión. Sin embargo, las reacciones que ocurren en la superficie del metal o al estar en contacto con el medio específico pueden modificarse radicalmente su nobleza. Después de la implementación del metal, está rodeado de iones de serum, proteínas y células, las cuales pueden modificar de manera local la resistencia a la corrosión del metal. De hecho, la resistencia del metal medida in vitro en medios no fisiológicos puede ser totalmente diferente de la resistencia medida in vitro en medios fisiológicos y aún más diferente de la respuesta in vivo. Después de la implementación, se ha detectado altas concentraciones de iones metálicos incluso en órganos distantes del implantado debido al hecho de que las células fagocíticas circulan a las partículas metálicas de óxidos metálicos en el torrente sanguíneo. Los factores que, que determinan la corrosión de los materiales son varios, que afectan desde factores superficiales del implante como porosidad
hasta características mismas de la distribución de cargas en el implante o la estructura, composición y espesor de la capa pasiva del metal, la cual a su vez desprenderá del procesamiento del metal y sus propiedades superficiales. La corrosión en el organismo. La resistencia a la corrosión de los metales y sus aleaciones está principalmente determinada por el proceso de pasivación de la superficie. La pasivación es la formación de una capa de óxido metálico compacta que protege al metal y cuyas propiedades y estructura varían de acuerdo al metal y son complejas. Durante el proceso de corrosión del metal en el cuerpo humano, el cual por lo general es altamente salino, los iones metálicos son disueltos de los puntos en los que la capa de óxido no está totalmente formada a través de la formación de un complejo metal-cloruro, que se disuelve en el fluido fisiológico. Esto limita la pasividad del metal de manera local y se crea una zona anódica muy pequeña rodeada de una zona catódica extensa y en consecuencia la corrosión local ocurre de manera rápida. Las soluciones que se presentan a este problema de corrosión, el modo de evitarlo, es el formar una capa pasiva o bien recubrir el metal con una capa protectora biocompatible, las cuales serán diferentes según la aplicación específica, ya sean ortopédicas o cardiovasculares. Algunas de las técnicas de modificación superficial son el pulido electrolítico, anodización, ataque químico con ácidos o bases, pasivación química, tratamientos térmicos en atmósferas controladas, implantación iónica o bien recubrimientos cerámicos de alta estabilidad química y resistentes a la corrosión. Aquí vamos por terminar el tema. Gracias.